Bueno, pues buenos días. Buenos días, hoy domingo 13 de junio del 2021. Le damos las gracias a Dios porque pues está mandando la lluvia a la tierra y la Biblia dice que Dios riega su viña para que haya productos en el campo y su creación pueda pues alimentarse. Es la bondad de Dios que Él quiere que todos reconozcamos que Él es Dios y que fuera de Él no hay Dios. Él es el único y sabio Dios, y a Él sea la gloria, la alabanza, el poder, el reino por los siglos de los siglos. Amén. Así es, y hoy Dios quiere hablarnos. Hoy Dios quiere que su iglesia conozca cuál es la voluntad de Él, ¿sí? Porque a veces, pues, como que nos confiamos, nos acomodamos y la verdad, no le damos la seriedad a las cosas de Dios. Pero hoy quiere Dios hablarnos. Hoy hay un mensaje directo para todos, para la iglesia, donde quiera que se encuentre, nuestros hermanos que están escuchando hoy, pues Chilpancingo, Tierra Colorada, Costa Grande, Costa Chica, Acapulco, Los Cabos, Estados Unidos, Puerto Rico, Las Lomas, Yucatán de las Flores, San Marcos, Arroyo Limón y todo eso, Ayutla, pues los saludamos desde aquí, hermanos. Saludamos a nuestros hermanos a través de este medio, a través de esta página, y pues hay que escuchar esta predicación porque es una revelación que Dios da para su pueblo en esos tiempos que estamos viviendo, cuando la maldad se ha multiplicado y el amor de muchos se ha enfriado. Por eso Dios quiere mandar este mensaje para que sea el Espíritu Santo tocando tu corazón y hablándote a tu corazón, a tu conciencia, a tu mente, cuál es la voluntad del Señor en estos momentos. ¿Sí? Bien, vamos a ponernos en las manos del Señor. Vamos a rogarle que a cada uno nos hable hoy, que nos hable para que entendamos. Tenemos un Creador, nosotros somos las criaturas y necesitamos la guianza de ese Creador, porque la Biblia dice que el hombre no puede dar ni un paso por sí solo, necesita la guianza de Dios, y Dios quiere guiar a su pueblo a esos pastos verdes y a esas aguas de reposo. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias en este momento porque eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia. Y estamos agradecidos, Señor, por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y muy seguramente por todo lo que seguirás haciendo, Señor, en cada uno de nosotros. Y creemos, Padre, creemos que la obra que empezaste en cada uno de nosotros, creemos que tú la vas a terminar, ¿sí? Por eso suplicamos, Señor, que nos hables hoy, que nos digas cuál es tu voluntad para este tiempo, para este día, para nosotros, que queremos obedecerte, pero que a veces todavía hay algo que estorba. Háblanos hoy, Señor, te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Hoy el mensaje es la iglesia unida. La iglesia unida, segunda parte, ¿sí? Hemos predicado ya la iglesia unida. ¿Cómo es la iglesia unida? ¿Sí? ¿Cómo Dios quiere su iglesia? Y hoy Dios nos va a decir que cómo quiere que vivamos en esta tierra. Porque la iglesia
la iglesia es el testimonio de Cristo, que ya vino a la tierra. Entonces, es cierto que va a llegar el momento en que toda la tierra va a estar inundada del Espíritu Santo, pero en estos momentos Cristo ha formado comunidades en muchos pueblos. Entonces, esas comunidades son la luz para que la gente que no conoce a Dios se acerque y vea que es otra forma de vida, cómo vive la iglesia a cómo vive las personas que están en el mundo, que no conocen a Dios. Bien, vamos a leer el Salmo 133. Salmo 133, para que sea Dios hablando la palabra. Dice la Escritura que toda la palabra es inspirada por Dios, por el Espíritu Santo. Entonces, vean lo que dice el Salmo 133, en el versículo 1, dice: mirad, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Vean lo que dice Dios. Miren, mirad, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Así quiere Dios a su pueblo, que siempre estemos gozosos, que siempre estemos confiando en Dios, que siempre sepamos que Dios ya nos resolvió todos nuestros problemas y que ahora somos felices aquí en la tierra, porque Dios en su misericordia vino a pelear por nosotros. Jesucristo vino a pelear por el mundo pecador y lo venció. Jesucristo vino a pelear con el mismísimo Satanás y sus demonios y lo venció. Vino a pelear con las enfermedades, con los dolores, enfermedades, y la venció. Vino a pelear contra el pecado y lo venció. Y ahora vean cómo quiere su pueblo. Mirad, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Así nos quiere ver Dios, siempre. Que no haya división, que no haya contienda, que no haya chismes, murmuraciones, las críticas, los juzgar. No, eso se acabaron, eso fue cuando en el mundo. Ahora somos nueva creación. Dios nos ha rescatado, Dios nos ha juzgado, porque cada uno, Dios pues nos convenció de que deberíamos arrepentirnos de todas las cosas malas que nosotros hicimos cuando estuvimos en el mundo. Y eso lo hicimos para que Dios nos perdonara todos nuestros pecados. Y entonces, ya limpios, pusiéramos nuestra mirada en Cristo. Y ahora confiamos en Cristo. Y ahora somos felices en Cristo. Es una comunidad pequeña. Pero para Dios somos valiosos. ¿Por qué? Porque nos ha limpiado con su propia sangre. Y ahora somos su iglesia. Versículo 2 dice: es como el buen óleo sobre la cabeza. ¿Qué es un óleo? Óleo es un perfume, es un aceite que se pone en la cabeza para ungir al sacerdote. Y recordemos que nosotros somos reyes y sacerdotes para Dios en el nombre de Cristo. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Qué hermoso Dios, la verdad. La verdad que ese es el deseo de Dios para su pueblo.
olvídense de que aquí adentro va a haber pecado. No, ya no. Somos un pueblo limpio, limpiado por la sangre de Cristo. Él quiere que seamos felices aquí en la tierra. Por eso se llevó cautivo al diablo, cautivo a la enfermedad, cautivo al mundo del pecado, al mismo pecado. Se llevó las enfermedades para que nosotros seamos libres del pecado. La palabra de Dios dice que si Cristo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libres del pecado, libres para amar a nuestro Dios y libres para amar a nuestro prójimo. Por eso todos debemos alabar a nuestro Dios y debemos ver a la gente como superiores a nosotros. Debe haber humildad en la iglesia, y eso es lo que está diciendo el Señor. La unidad entre hermanos es una visión hermosa para Dios, muy hermosa, y eso tiene que hacerse realidad, tarde o temprano. Hoy tenemos que practicarla, la humildad, la alegría, la felicidad, ¿sí? Nadie es feliz si no conoce a Dios, porque la felicidad es conocer a nuestro Dios. Esa es la felicidad completa para el ser humano, cuando Dios le regala la salvación sin merecerlo, porque nadie merece la salvación, nadie. ¿Por qué? Porque nosotros hemos ofendido a Dios, ¿sí? No nos han metido pistola para ofenderlo, sino nosotros nos hemos ido como de esos caballos relinchando al pecado, y Dios, en su misericordia, Dios nos vuelve a devolver nuestro estado espiritual hacia el original. Así como estaba Adán y Eva en el principio, inocentes, santos, así quiere que su iglesia sea restaurada por completo. En el versículo 1 está hablando la unidad entre hermanos, la unidad entre hermanos, ¿sí? En el versículo 2 está hablando la unidad como un perfume que se echa, como un perfume que se riega aquí, y ese perfume inunda todo el lugar donde estamos. Y luego dice como aceite que se usa para ungir al sacerdote, y dice que primero en la cabeza, luego le escurre por la barba y luego llega al manto, y eso se llama vida eterna. Eso es lo que Dios está diciendo ahorita, vida eterna en la iglesia, ¿sí? ¿Por qué? Porque así como Dios ungió al sacerdote Aarón, así también a cada uno nos ha hecho reyes y sacerdotes, Cristo para el Padre Celestial. Qué hermoso estar los hermanos juntos, en armonía, felices, con inocencia, vernos como lo original. Porque así como decíamos ayer, nuestro Dios es el original y quiere que volvamos al original. Por eso Cristo decía, imítenme a mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Eso es lo que quiere Dios. En el versículo 3 dice, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. O sea, es una bendición que Dios da para que todos tengamos vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que quiere el Señor. El Señor no quiere la división en su pueblo. Por eso Él nos advierte que una poca de levadura leuda toda la masa. Y eso no debe ser. La iglesia es una nueva creación. La iglesia son personas nacidas de nuevo. Ya no se van al pecado,
ya no hay división, ya no hay cercenada, o sea, que la iglesia, el cuerpo se cercene. No, eso fue atrás. Ahorita somos un cuerpo en Cristo. Ahora ya no estamos separados del Señor, porque cuando nos arrepentimos, cuando vemos al Señor en la cruz del Calvario, entonces nosotros nos unimos a esa naturaleza divina, arrepintiéndonos de todo corazón. Y el Señor es lo que quiere. El Señor está orando por su pueblo, ¿sí? El Señor ora por su iglesia, para que la iglesia esté unida siempre, siempre, que no haya nadie que la pueda dividir, a desunir, porque tenemos un enemigo, y ese enemigo se llama Satanás. Vean la oración de Cristo, orando, Jesucristo orando por la unidad de la iglesia, porque todos estemos unidos siempre, hasta el final, porque la Biblia lo dice, el que persevere hasta el final, ese será salvo, ¿sí? Entonces debemos estar unidos siempre. Si alguien cree que va a subsistir, que va a sobrevivir él solo por algún lado, no es cierto. No es cierto. La iglesia tiene que estar unida. Y solo la unión de la iglesia, que es el cuerpo. Nosotros cada uno somos miembros de la iglesia, pero en conjunto, todos nosotros somos un cuerpo. Y Cristo es la cabeza de la iglesia. Hay que entenderlo. Vamos a ver la oración del Señor. Cómo oraba Cristo para que su iglesia estuviera unida siempre. Pasara lo que pasara. Aunque hubiera diferencias, la iglesia tiene que estar unida en Cristo Jesús. Evangelio de Juan, capítulo 17, del versículo 21 al 23, aquí está una parte de la oración de Cristo. Cómo oraba por su pueblo. Y dice en el versículo 21, para que todos, o sea, le oraba a su Padre, Padre, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, esto es aquí. Por ejemplo, no es mucha la gente. Los llamados son muchos, pero los escogidos son pocos. Recordemos cómo aquí había más gente. Había mucha gente, pero desgraciadamente, pues, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces lo que están quedando, se está purificando la iglesia, y allí no debemos estar divididos, sino siempre luchando hombro con hombro contra las tinieblas que hay, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. El Padre y Cristo son uno, no son dos, son uno, dice aquí. Versículo 23, yo en ellos, o sea, Cristo en nosotros y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado. La oración del Señor. Él ya se iba al cielo, pero le rogó desde aquí de la tierra, le rogó al Padre Celestial que no nos abandonara, que siempre estuviéramos juntos, que el Espíritu Santo siempre estuviera con nosotros y que nosotros nunca lo pudiéramos contristar. Contristar quiere decir entristecer al Espíritu, porque recordemos cuando Dios tuvo misericordia de nosotros, Dios nos limpió de todo pecado, porque le pedimos perdón al Señor, nos limpió de pecado y la verdad nos quitó toda inmundicia, todo ídolo que teníamos, y luego nos cambió el corazón de piedra
y nos puso un corazón de carne. Acuérdense que antes nosotros no podíamos amar, podíamos odiar, podíamos tener rencor, pleitos y todo, pero cuando Cristo nos perdonó, vino el amor del Padre hacia nosotros y empezamos a amar y quitamos todos nuestros ídolos, y entonces Cristo puso un nuevo espíritu en nosotros y nos quitó el espíritu mundano que nos guiaba a las cosas del mundo, y puso un nuevo espíritu. Pero también se aseguró Cristo, para que no volviéramos atrás, Él puso su propio espíritu en nosotros, y ahora somos templos vivos del Espíritu Santo. Y ahora la unidad de la iglesia. No hay muchas iglesias, cada grupo tiene su iglesia, pero eso no está en la Biblia. Hay una sola iglesia, y esa iglesia es la de Cristo. Las demás no son iglesias, son imitaciones. Como el mal todo lo imita, el mal imita también la iglesia, el mal imita a los cristianos, el mal imita a las mujeres cristianas, pero son imitaciones. Pero no puede imitar el mal la santidad de Dios y el amor de Dios. Y es lo que está diciendo ahorita, que se amen, que nos amemos todos, que todos somos obra y hechura de Jesucristo, nuestro Señor. Jesús ora por sus discípulos, por la unidad de la iglesia, que haya una unidad perfecta, unidad duradera, una unidad hasta que Él nos lleve, o hasta que Él venga. Debemos estar unidos siempre, pase lo que pase, debemos estar unidos. Dios lo está diciendo, no yo. Dios lo está diciendo en su palabra. En Juan 17, 21 al 23, allí lo está diciendo Dios, no yo. Y por eso Él oraba por su iglesia. Y sus oraciones de Cristo eran contestadas, ¿sí? Las contestaba su Padre Celestial. ¿Por qué? Porque Él no se veía a sí mismo, sino Él veía cómo la iglesia iba a estar plantada y cómo iba a ser atacada por el enemigo. Y por eso yo quiero testificar que una vez ya andaba predicando por los pueblos, y vino una revelación y me dijo: Hilario, dice, Satanás ha pedido zarandearte como a trigo, pero yo he orado para que tu fe no falte. Ahí está y la verdad, yo me sentí alarmado mientras, pero Cristo estaba orando por mí, y Cristo, su oración fue contestada. Entonces aquí también, cuando Cristo oraba, el Padre Celestial le contestaba. Vamos a ver Hechos, en el libro de los Hechos, capítulo 2, del versículo 1 al 4, allí Dios pidió, ahí el Señor Jesucristo pidió que el Padre mandara al Espíritu Santo para la iglesia, para que no estuviera desprotegida, porque Él decía: yo me voy a ir al cielo, pero no los dejaré huérfanos, sino les mandaré a otro igual que yo. Y ese era el Espíritu Santo. Y oró el Señor, y el Espíritu Santo vino a la tierra y se posesionó de la iglesia, de los discípulos. ¿Sí? Quiero decirles que todas las oraciones de nuestro Señor Jesucristo han sido contestadas. Por eso, hermano, hoy Dios quiere la unidad de la iglesia. Hechos capítulo 2, del versículo 1 al 4, vamos a leer. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Allí estaba la iglesia. ¿Cuántos eran? Pues eran 120 discípulos que estaban en el aposento alto orando, y Él les había dicho: no se vayan de aquí, porque yo aquí quiero que baje el Espíritu para que testifique cómo me rechazaron, pero ustedes van a ser llenos del Espíritu Santo.
dice en el versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ahí estaban los discípulos, 120 gente, dice, y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahí está otra oración contestada del Señor Jesucristo. Oraba por su iglesia y sigue orando, pero ya se está terminando, porque la iglesia de la Odisea se terminó y ahora ya no va a orar, ya no va a ser un intercesor Jesucristo. Dentro de ya de poquito, pues y lo vamos a predicar, Él se va a levantar como juez de la tierra y va a juzgar a los vivos y a los muertos. Ese es Cristo. Cristo tiene todo el poder en los cielos y en la tierra y en todo lugar. Ese es mi Dios. Ese es el Cristo que yo predico. O sea, no es nada más como un conocimiento, sino es una revelación directa del Espíritu Santo, como están mostrando los tiempos de hoy. Y ahora Cristo quiere la unidad de su pueblo. Es la promesa cumplida. Mandó el Espíritu Santo. Dijo, no se vayan, no se vayan. Dentro de pocos días llegará el Espíritu Santo y entonces recibiréis poder para testificar donde quiera que vayan. En Jerusalén, en Samaria, hasta lo último de la tierra, dice la Escritura. ¿Sí? Entonces, en el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo y se posesionó. Y dice que llegó el Espíritu Santo como un estruendo, como un aire fuerte. Llegó y cuando donde estaban ellos, dice que se empezó a hacer como lenguas de fuego. Lenguas de fuego quiere decir como llamitas que se fue posesionando de cada uno. No que era fuego, dice como lenguas de fuego, o sea, algo parecido, no como el fuego de físico, sino un fuego espiritual, porque el espíritu es espíritu, pues es aire, el espíritu es aire, es viento, Newman, viento, y se posesionó a cada uno de ellos. Y entonces sí, se levantaron y empezaron a hablar en lenguas, empezaron a demostrar, y se les quitó el miedo, y empezaron a predicar a mucha gente que estaba reunida. Unos decían que estaban borrachos, pero Pedro le dijo, no es así, porque es la hora tercera. Esto es el Espíritu Santo que ha llegado a la tierra, porque estaba profetizado en Joel 2:28, y por eso se cumplió lo que Dios quería. Entonces, hermano, vino el Espíritu Santo a los discípulos. Entonces, eso es lo que también nosotros tenemos que tener muy claro. Tenemos que ser bautizados en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ahí se ve cómo la iglesia está acomodada, cómo la iglesia está reposada, cómo la iglesia está afanada, cómo la iglesia no le está sirviendo a Dios. Y por eso Dios quiere restaurar lo que se tiene que restaurar. Y no es porque pues algo difícil, sino quitar lo que no ha estado y poner lo que siempre ha estado en la iglesia primitiva. Quiero leer otra cita bíblica que está en Efesios 2, del 1 al 5, Efesios capítulo 2, del versículo 1 al 5, para que veamos que Cristo murió por la unidad de la iglesia.
Y hay de aquel que quiera dividir a la iglesia, porque en una parte la Biblia dice, pero los perros quedarán afuera. O sea, los que cercenan a la iglesia van a tener mucho problema. ¿Sí? Dice Efesios capítulo 2, del versículo 1 al 5, dice, y Él, o sea, Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cristo nos dio vida. ¿Qué quiere decir? La persona que está en el mundo, la persona que no conoce a Cristo, la persona que está en pecado, está muerto espiritual. Aunque viva en la carne, en el espíritu está muerto. ¿Por qué? Porque una cosa es la carne y otra cosa es el espíritu. Y cuando uno está en pecado, está en la carne. Entonces, el espíritu está muerto. Y a eso vino Cristo, a dar vida a nuestra alma, ¿sí? A nuestro espíritu. En el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquí está nombrando que Satanás tiene atrapado a los pecadores, dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad. ¿Quién es el príncipe de la potestad? Es Satanás, el príncipe del aire. Dice, del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, quiere decir, en los hijos que están en pecado. Eso allí opera. Por ejemplo, ahí está esta música. Esta música para el mundo es una alabanza y se regocija, pero para nosotros esa música es un ruido, es algo mundano que solo los pecadores se disfrutan de ella. Y ahí opera el príncipe de la potestad del aire para engañarlos, y luego con droga, con alcohol, con música mundana, y el hombre se pierde para siempre. Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Acordémonos cómo vivimos en el mundo, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor que nos amó, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo, no por obra. Nosotros somos salvos por la gracia de Dios, ¿sí? Porque la gracia de Dios lo hace todo, siempre cuando la persona pecadora va obedeciendo al Evangelio y va dejando lo que le está diciendo Dios, y entonces la gracia opera en los hijos de desobediencia, y Dios puede salvar al más pecador por la gracia de Él. Entonces, hermano, Dios siempre ha querido la unidad de la iglesia. Siempre ha querido. Dios no quiere que la iglesia se desintegre. No, Dios quiere que la iglesia sea un cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, un cuerpo quiere decir una persona. Y nadie quiere quitarse un brazo, o un pie, o un ojo. No, tenemos que estar unidos
siempre, porque nos necesitamos todos. Pero hay que entender esa unidad, porque ¿de qué sirve que vengamos todos los domingos aquí a escuchar la palabra, pero si cada quien está pensando por su lado, cada quien tiene sus propios planes por fuera? No, la iglesia ya tiene que estar unida, en una misma mente. ¿Por qué? Porque ya somos rescatados y porque ya tenemos un dueño, y ese dueño se llama Jesucristo. Entonces tenemos que estar en el mismo propósito de Cristo, en la misma mente de Cristo, en el mismo fin de Cristo, ¿sí? Unidos en el mismo corazón de Cristo, ¿sí? Entonces, para que sepamos cuál es la unidad que quiere Cristo, porque no es nada más asistir a un lugar o estar reunidos, no, necesitamos estar en un mismo parecer, en una misma mente, en un mismo propósito, en un mismo corazón, ¿sí? En un mismo espíritu. Esa es la unidad, que sea espiritual, no carnal, para que Dios nos bendiga. Y donde hay unidad, hay bendición. Cristo bendice a su iglesia, ¿sí? Como dice hay un texto de la Escritura que dice en Primera de Tesalonicenses 5:23, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, o sea, a la iglesia, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que cada ser humano, sea hombre o sea mujer, está compuesto de 3 partes. Segunda de Tesalonicense está compuesto por 3. A ver, hay que checar. Es Primera de Tesalonicense 5:23. Dice la Escritura que tenemos, aquí él lo está diciendo, dice que tenemos un espíritu. ¿Qué es el espíritu que tenemos? Es el soplo de vida que Dios nos dio cuando hizo al hombre, ¿sí? Es el soplo de vida, y ese espíritu se comunica con su creador cuando estamos bien, como el testifico de la mañana, que yo estaba orando y le rogué al Señor que me mostrara un arco iris, y rápido me mostró un arco iris, y hasta lloré porque digo: Dios mío, qué hermoso eres, la verdad. Yo pues la verdad es un gran privilegio lo que hizo el Señor, pero lo confirmé con la Biblia, porque estaba orando y porque le decía que me mostrara eso, y la Biblia dice que deleítate en Jehová, o sea, órale a Jehová, alábalo, adóralo, y Él cumplirá los deseos de tu corazón. Entonces, el hombre o la mujer está compuesto de un espíritu que está aquí dentro, y luego de un alma que también está aquí adentro, y de un cuerpo que es todo nuestro cascarón. Entonces, espíritu, alma y cuerpo sean irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que seamos limpios, que seamos santos, que seamos unidos como iglesia, ¿sí? Y que quitemos todo estorbo que ahorita el mal quiere hacer. Bien, sigue hablando el Señor Jesucristo, ¿sí? En Mateo 18:19, allí está hablando nuestro Dios, y dice: otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho.
por mi Padre que está en los cielos. Si nos ponemos de acuerdo en pedir algo, Dios nos lo da. ¿Y saben con cuántos miembros se compone una iglesia? Dice la Biblia, 2 o 3. Ahí dice en el versículo 20. Ahí dice, si 2 o 3 se reunieran en mi nombre, yo ahí estoy, en medio de ellos. Entonces, hermano, Dios con dos personas ya arrepentidas y que crean en el Señor, pueden pedir grandes cosas y Dios nos la da. Así lo dice Él. Él lo está diciendo en este momento en la palabra del Señor. Mateo 18, 19. O sea, los cristianos, cuando estamos unidos, cuando estamos de acuerdo, hay grandes bendiciones que bajan. Y no nada más para nosotros, sino para los de alrededor. ¿Por qué? Porque Cristo dice que nosotros somos la luz del mundo. El mundo está en tiniebla, pero la iglesia tiene la luz. Somos la sal de la tierra. La sal quiere decir, le da sabor a la vida. Eso es lo que quiere decir el Señor. ¿Sí? Entonces, los cristianos, eso quiere. Dios nos ve con ojos agradables, porque hemos renunciado a este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Ya no participamos de las cosas de este mundo. Quiero leerles Romanos 15, 16. Dice, para que unánimes, o sea, para que la iglesia esté unánime, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? O sea, lo mismo. Tenemos que estar unidos en mente, en corazón, en parecer, en propósito, en fin. Siempre. Así es la iglesia. Así debe ser la iglesia. Y así será. Porque así lo dice el Señor. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir iglesia? Porque iglesia la han tergiversado. Por ejemplo, aquí tenemos a una cuadra, ahí dice, vamos a la iglesia católica. Esa no es iglesia católica. ¿Sí? Es un padrón, es una casa, una construcción. En la Biblia no aparece como iglesia. O vamos a la capilla, tampoco, eso no existe en la Biblia. La iglesia es un grupo de personas salvas que hacen una asamblea. Aquí, por ejemplo, este lugar no es la iglesia. La iglesia es cuando nosotros nos reunimos como iglesia. Esa es la iglesia. Pero allá como no son salvos, le ponen iglesia al padrón, a la casa. Lo mismo con los templos evangélicos. Y todo lo demás, vamos al templo. No es cierto. El templo somos nosotros cuando tenemos el Espíritu Santo en el corazón. Son las arras del Espíritu que está, y una promesa de Dios que pone el Espíritu, porque Él dice, se van a ir conmigo al cielo. La iglesia es una asamblea, una reunión de seres salvos. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Perdón? Ajá, sí. Romanos 15:6 dice, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la iglesia es una asamblea, es una reunión de personas salvas. Esa es la iglesia, ¿sí? No es el padrón, no es el templo, no es la catedral, no es la basílica, no.
son personas que han sido salvadas por Cristo. ¿Qué más? La coinonía. Coinonía quiere decir compañerismo. O sea, aquí, porque aquí vamos a hablar, pero vamos a hablar cosas santas. Aquí ya no va a haber cosas groseras, ya no va a haber cosas del mundo. Aquí vamos a hablar cosas de santidad, de Cristo, glorificar al Señor. Esa es la coinonía, es una comunidad, es un grupo de personas que se reúnen para estar hablando de Cristo y nada más, ¿sí? Para extender el reino, para muchas cosas, para compartir, ¿sí? Para compartir todo. ¿Por qué? Porque Satanás quiere tumbar a la iglesia, ¿sí? Él quiere meter la perversión, la distorsión, la incredulidad, la confusión, la duda en la iglesia, para que la iglesia no esté unida, ¿sí? Quiere derribar Satanás a la iglesia, ¿sí? Hoy en día lo estamos viendo, ¿sí? Y quiero también testificar de que aún la iglesia primitiva empezó bien, pero a través de los años pues se fue apagando, se fue entibiando, y después en el caminar llegó al catolicismo, y allí los católicos quisieron compañerismo con la iglesia primitiva, y de alguna forma les ofrecieron templos, les ofrecieron lugares para predicar a la primitiva, y ellos se confiaron, y inclusive hasta sueldos les dieron, pero había un plan malévolo de Satanás. Él quería unir a la iglesia, tenerlos presentes para después combatirlos, y así fue. Y allí perdió la iglesia primitiva ante la católica, y la católica mató muchos hombres de Dios, los sacrificó, porque no se doblegaron ante la católica, y dice que 68 millones de gente murió al fusionarse la primitiva con la católica. Y ahora la católica quitó a Cristo de las iglesias, y ahora puso sus cosas demoníacas hasta el día de hoy. No es cualquier cosa, ¿sí? Y así, eso tenemos que estar alerta, ¿sí? Porque si no, la iglesia desaparece. La primitiva desapareció. Y así, cuando Adán y Eva metió su cola el mal y desapareció, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y vamos a ver el primer ataque de Satanás en la iglesia primitiva. Primer ataque está en el libro de los Hechos, capítulo 6, del versículo 1 al 8. Aquí está un ataque de Satanás, ¿sí? Porque la religión, ¿sí? ¿Saben qué va a hacer ahorita la religión? Se está uniendo a nivel mundial la religión, y va a coronar a Satanás como rey de la tierra. Y vienen grandes persecuciones para la iglesia, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues ya está tomando el control Satanás, ya tiene el control económico, el control religioso, el control satánico y el control político. Ahora la católica lo va a hacer rey a nivel mundial. ¿Y qué va a pasar? Pues va a querer masacrar a los pocos cristianos que todavía quedan. Viene una guerra, viene una persecución, y debemos estar pues preparados, alertados, para que Dios nos diga qué tenemos que hacer en su momento. Hechos 6, del versículo 1 al 8, aquí vamos a ver el ataque. Dice
en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, chequen bien, en la iglesia hubo murmuración. Es lo que está pasando ahora. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12, ¿quiénes eran los 12? Los 12 apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. O sea, la distribución del alimento para las viudas. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ahí está la clave. ¿Por qué? Porque eso no es de conocimiento. No es de que conozco mucha Biblia. No, Satanás conoce más que nosotros. Y los sabios de la tierra conocen mucha Biblia. Pero están cegados. Dios los cegó. ¿Por qué? Porque es una sabiduría terrenal, humana. Nadie puede interpretar la Biblia más que cuando el Espíritu Santo nos la revela. Solo así. Entonces aquí hay una clave para los predicadores, para los ancianos. Dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Nosotros vamos a estar orando siempre, porque orando Dios nos va a revelar cuál es su secreto, cuál es su voluntad. Y a veces no lo hacemos. Nos confiamos en la Biblia y pensamos que porque sabemos Biblia ya vamos a resolver los problemas. No es cierto. Aquí no hay un hombre que conduzca a la iglesia. La iglesia la conduce el Espíritu Santo a través de las revelaciones. Versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, el prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron a los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicieron? Los apóstoles se metieron a la oración y delegaron el trabajo de las viudas, del alimento, la distribución, y se solucionó el problema. Así tenemos que ser nosotros. No vamos a echarle la culpa a alguien, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino el mal. Ahí está metido. Él quiso trampearlos, y el mal empezó a meter cizaña con murmuraciones, con chismes, con juzgar, queriendo entorpecer la obra de Dios. ¿Sí? Y es lo que está pasando ahorita, y ni siquiera cuenta nos damos. ¿Sí? Debemos solucionar esos problemas, porque si no, la iglesia va a desaparecer. ¿Sí? Así como la primitiva desapareció, y así como en las 7 edades de la iglesia desaparecieron las iglesias, es porque no hubo seriedad. ¿Sí? No hubo seriedad para esto. En el versículo 7, Hechos 6:7 dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ahí está el primer ataque de Satanás,
y nos está atacando a nosotros, hermanos. A nosotros nos está atacando y ni cuenta nos damos y nosotros nos estamos echando la culpa unos a otros. No, no es así. No, no es así. Nuestra lucha no es contra hermanos. Nuestra lucha no es contra carne. Nuestra lucha es contra huestes malignas que se quieren apoderar de las mentes débiles. Efesios 6:12. Bien, vamos a ver el segundo ataque de Satanás, que también nos incumbe a nosotros. Aquí había judíos y gentiles. Vamos a ver el ataque, el segundo ataque. Hechos 15, versículos 28 y 29. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. ¿Qué hicieron los apóstoles aquí en el ataque de Satanás? ¿Cómo solucionaron el problema? Número 1, todos se sometieron al Espíritu Santo. Como ahora que hubo este Sanedrín. ¿Qué hicimos? Hay que orarlo. Y lo que diga el Señor, eso vamos a hacer. Y en esta semana ya habló Dios. Ya habló a través de su palabra. Habló a través de su Espíritu. Si somos humildes, pues seremos guiados por el Espíritu Santo y tenemos que hacer lo que Dios está diciendo. Y no nada más habló de una persona, de varias. Está hablando. Y aparte está poniendo en el corazón que debemos restaurar. Número 2. Obedecieron a las Escrituras. No a un hombre, no a un líder, no a un anciano. Obedecieron a las Escrituras. ¿Sí? ¿Cuál fue la solución? Someterse al Espíritu Santo y a las Escrituras. O sea, yo puedo tener una opinión personal. Otro hermano puede tener otra opinión personal. Pero cuando habla Dios, hay que obedecerle a Dios antes que a los hombres. ¿Sí? Entonces, y fueron confirmados, dice la Biblia, en amor. Tercer ataque, que también lo estamos sufriendo y ni siquiera nos damos cuenta. Hechos 15, versículo 36 y 37. Ahí está el otro ataque. Un choque de personalidades. O sea, choque de carácter. Pablo y Bernabé. Dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevaran consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor.
y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Ahí está el choque de carácter, ¿sí? Pablo era fuerte de carácter. Pablo era regio, era radical, pues, una palabra. Pero Bernabé era pasivo, era tranquilo. Y Bernabé, el nombre Bernabé significa consolación. Se separaron. Hermano, hace mucho tiempo también hubo un caso que había pues choque de carácter y pasó y es la hora que todavía no se ha restaurado. Es muy difícil eso. Entonces, ¿qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron los hermanos? ¿Qué hizo Pablo? Primera de Corintios 13:5. Solo así lo solucionaron. El amor. Usaron el amor. Primera de Corintios 13:5 dice, no hace nada, el amor no hace nada indebido. El amor no busca lo suyo. El amor no se irrita. El amor no guarda rencor. Solo así solucionaron el problema de caracteres. Uno fuerte, otro pasivo. Usaron el amor. Y Pablo reconoció. Y después dio unos principios, dio unos consejos. Cómo se solucionan los problemas. Vamos a ver, aquí hay 5 consejos. Consejo número 1. Los choques de carácter son por falta de humildad, más que de espiritualidad. Aunque el hermano sea o hermana sea espiritual, pero falta humildad para reconocer. Número 2, también cuando no nos sometemos a la unidad del Espíritu Santo. Y cuando eso pase, la iglesia debe estar orando, siempre orando. Número 3, y cuando haya conflictos, nuestro objetivo debe ser el amor de Dios en nosotros. Número 4, en el choque de personalidades, tienes que considerar tu debilidad como persona. Algo está fallando allí y debemos examinarnos. Número 5, la próxima vez que haya un choque, pregúntale a Dios primero, ¿qué pecado te quiere señalar? Porque debe haber algo que está estorbando ahí. O quizás que seas más humilde. Tenemos que ser humildes. Esa es la solución. Preguntarle siempre a Dios, ¿por qué, Señor? ¿Por qué pasan estas cosas con mis hermanos? Cuarto ataque del enemigo, que también lo estamos empezando a sufrir. Pablo también se enfrentó al apóstol Pedro. Gálatas 2, versículo 11 al 14. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniese alguno de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba.
porque tenía miedo de lo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Hermano, no debemos reprender a la ligera. No, mejor llevarlo al Señor primero. No tenemos que reprender porque nosotros realmente no somos irreprensibles. Antes de reprender, tenemos que ir a Dios. Señor, te llevo esta carga a ti. Señor, a lo mejor vi mal, pero tú que lo ves todo, Señor, da la pauta a seguir. Señor, si yo tengo que reprender a mi hermano, dame la gracia para que no se vaya a amargar y no vaya a perder a mi hermano por una reprensión. Señor, hay que orar primero. No hay que ser ligero, porque puedes tumbar a un hermano, lo puedes amargar, y eso va a contar a tu cuenta. ¿Sí? Tenemos que guardar la unidad de la iglesia, la unidad del Espíritu en la iglesia. Tenemos que estar unidos. Es hermoso estar los hermanos juntos en armonía. ¿Cómo se solucionó este caso? El celo de Dios en Pablo y la humildad del apóstol Pedro. Reconoció su error y se solucionó el problema. Y la iglesia primitiva siguió unida más de 300 años después de Cristo. Así debemos ser nosotros, hermanos. Siempre unidos. Siempre unidos. Cuán delicioso es estar los hermanos juntos en armonía. Recordemos de dónde Dios nos ha sacado. Y vemos como muchos hermanos se apartaron. Porque no hubo soluciones. La iglesia tiene que ser unida siempre. Pase lo que pase, debemos estar unidos. ¿Por qué? Porque somos nueva creación. Porque vamos a reinar eternamente con Cristo. Y esa es la prueba. Tenemos que pasarla. Si Dios dice esto, pues lo que Dios diga. Él es el que manda. Nosotros somos el cuerpo. Cristo es la cabeza. Cristo es el que piensa. Cristo es el que dirige, el que guía. Cristo es el que ve por su pueblo. Cualquier solución, tenemos que ir a Cristo. No lo agarremos en algo personal, sino si Cristo dice esto, pues eso tenemos que hacer. Porque Él es la cabeza, Él es el que dirige, Él es el que manda. Dice, yo mando, quédense aquí. Es lo que tenemos que hacer. Muchos grupos se han desintegrado porque falta humildad, porque existe soberbia, porque quizás entre varios no hay nacido de nuevo.
El nacido de nuevo muere al yo viejo y vive como nueva creación. Padre, gracias te damos. Gracias por este mensaje que es para nosotros mismos, Señor, y que pues el Espíritu Santo nos haga comprender muchas cosas y que no estemos acomodados o confiados en nuestro conocimiento, en nuestro razonamiento. Eso no sirve ante ti, sino lo que tú dices es verdad. Tu palabra es verdad, Señor. Y por eso, lo que tú digas, Padre, con gusto que lo hagamos para seguir adelante y estar esperándote. Gracias te damos, Dios. Gracias por todo. Y suplicamos que nos sigas guiando, que nos sigas hablando, Señor, y que nos sigas restaurando para bien de nuestras propias almas y para gloria tuya, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos, que es nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Redentor. Amén. Amén.